un tema muy importante que muchos queremos conocer en nuestros inicios o queremos saber cómo nos vamos a conducir, cómo nos vamos a introducir en el mundo de la magia, hablando ya específicamente en convertirte, o sí, en convertirte en un mago. No estoy hablando de brujo, no estoy hablando de palero, no estoy hablando de santero, no, estoy hablando acerca de un mago. Cada quien tendrá su forma de explicar acerca de su, ¿cómo le podemos llamar? De su sistema espiritual, pero yo te voy a hablar acerca de un mago, que es que ese es mi objetivo, y bien, sobre eso o sobre eso te voy a compartir en este momento. ¿Cómo, cómo te vas a conducir, o cómo al menos desde mi punto de vista, cómo debe conducirse un mago? Ahora, lo que te voy a explicar ahorita no es algo, eh, eh, ¿cómo se llama? No es algo nuevo, es más bien, es algo como yo lo he entendido, de tomando un poquito de aquí, un poquito de allá y de diferentes partes, ¿sí? Pero no es algo innovador. Innovador es lo que es la palabra que no recordaba. No te estoy presentando algo innovador, sino más bien he recolectado de un poquito de aquí y de allá, y esa es mi manera de comprender o de entender qué es un mago o cómo se es un mago. Lo primero que tiene que hacer un mago es definir el concepto de magia, definirlo en base a lo que él siente, a lo que le sienta mejor. No significa que la verdad de cada mago, porque inclusive cada mago tendrá una respuesta diferente acerca de lo que significa la magia. Cada uno te podrá dar una diferente versión, y bueno, es su versión, él vive conforme a ella, la practica, y si le es exitosa, bueno, pues él está en el camino correcto. El hecho de que un mago practique el sistema de magia de cierto modo no significa que a ti también te va a funcionar, y mucho menos significa que tengas que copiarle el mismo modo de operar. Cuidado con eso. Cuidado con convertirte en una copia de alguien. Cuidado con eso. Tú no estás hecho para ser copia de nadie. De nadie. Tú tienes que ser porque eres original. Cuidado con ese tema también. Tienes que tener un concepto de magia, definir la magia. Hay diferentes versiones acerca de lo que significa la magia, de cómo ven la magia diferentes personas, y tú tienes que formarte tu propio criterio, tu propio, eh, si tú lo tienes que entender a tu manera. Lo primero, una vez que ya tienes definido qué es la magia, esto en base a estudio, tienes que estudiar, obviamente, tienes que leer a diferentes autores, y y te vas a sentir identificado con alguno de ellos. En mi caso, yo me siento identificado con Crowley, pero aún así no alabo todo lo que hacía. No alabo todo lo que hacía, porque hay cosas que no por sentido moralista, sino más bien por respeto a mí mismo, yo no las haría, como en este caso, o no las volvería a hacer, porque sí, en algún tiempo lo hice. En este caso, llevar una vida en excesos, como la llevaba el hombre, un temperamento muy fuerte, cierto que algunos dicen que mantenía muchas veces la boca cerrada, pero que cuando hablaba era muy explosivo. Entonces yo no soy partidario de ser explosivo, no es lo mío. No es lo mío llevarme la vida en excesos, en este caso con drogas, tampoco es mi punto, mucho menos llevar la vida sí con violencia. No, esa es parte de mi vida pasada, bueno, en este mismo plano, pero en otros tiempos me conduje de esa manera. Entonces tienes que leer diferentes autores, conocer de diferentes exponentes de la magia, y formarte tu propio criterio. Tienes que empezar a conocerte a ti mismo, tienes que conocer. ¿Sí? Sí, es verdad que muchas veces para conocernos bien, de hecho lo correcto es conocernos exactamente quiénes somos. Y en ese caso yo no me llamo Miguel, yo tengo otro nombre, que ese, bueno, ya es mío. Y cada quien tiene que descubrir el suyo, pero a veces sí es un poquito complicado llegar a ese punto, pero por lo menos tienes que conocerte de una manera superficial. ¿Quién eres? ¿De qué estás hecho? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo vas a emplear aquello que, una vez que obtengas lo que quieres, cómo lo vas a emplear? Este, Conocer tu cuerpo, conocer los alcances, o darte una idea de los alcances de tu mente, conocer tus habilidades y cualidades físicas. Lo mismo
mentalmente qué tanto estás preparado, reconocer tus límites y reconocer que puedes ir más allá de aquellos límites que tienes en este momento. Tienes que conocerte, tienes que adaptarte a lo que tienes, a lo que eres, pero nunca conformarte. Adaptarte es vivir el momento, saber en qué terreno estás parado, pero listo para seguir avanzando. Adaptarse no es lo mismo que conformarse. Y lo otro, bueno, hablaba hace un momento sobre eso, tener un dominio muy marcado, sin reprimir ninguna emoción, pero sí un dominio. De hecho, Crowley decía, no hay más ley, que no hay ley más allá de haz lo que quieras. Es cierto, pero cuando vas a hacer lo que quieras, tiene que haber un límite. Y hacer lo que tú quieras no significa invadir la privacidad de nadie más. No significa faltarte al respeto a ti mismo. No significa tampoco dañarte a ti mismo. Si tú lo haces, entonces ya no eres una persona que tiene control sobre ti mismo. Eres una persona negligente. Eres una persona que está condenada al fracaso. Es cierto, hay que definir la palabra fracaso. Bueno, ya en tu estilo de vida, tu forma de vida, tienes que entender o tienes que tener una comprensión personal de lo que significa fracaso. Lo que también tenemos que ver aquí, un mago desconoce dogmas. El mago no tiene dogma, carece de ello. Y el hecho de que carezca dogma no significa que tenga el dogma de carecer el dogma. No, cuidado también con eso. El mago desconoce eso, el mago siempre está abierto, siempre está receptivo a aprender, porque esa es una de sus misiones. ¿De quién vas a aprender? Bueno, el mago tiene que aprender de todo mundo, de todo mundo. De la persona negativa, bueno, pues aprendes a no hacer lo que esa persona hace, así de sencillo. Pero hay cosas más profundas que tienes que aprender lo que significa sonreír. Muchas veces ni siquiera sabemos, nos estamos preocupando más por situaciones cuántos planetas hay, de conocer toda la historia de cierto país y cosas que realmente en beneficio propio no aportan gran cosa. Aquí un mago sabe lo que significa sonreír, sabe el valor de la sonrisa, el mago sabe el valor del pensamiento positivo, el mago sabe el valor de decir gracias, aunque algunas personas dicen, no, yo nunca agradezco porque no se debe agradecer por nada. Bueno, yo tengo la idea de que sí debemos de agradecer, decir gracias por X situación. El mago tiene ese pleno conocimiento de aprender, tiene la capacidad, tiene la capacidad y la disponibilidad de aprender de los demás. ¿Qué más hace un mago? Bueno, el mago ya en la parte operativa, en la parte más adentrada a lo que es a lo que es la magia, el mago sabe interactuar con la naturaleza, interactuar con el universo y obviamente interactuar con deidades. En el transcurso de más videos, pues les iré compartiendo un poquito más adentrado en esa parte de interactuar con la naturaleza. Y cuando estoy hablando de la naturaleza, pues estoy hablando de los elementos, fuego, aire, tierra, agua. Te estoy hablando de plantas, estoy hablando de piedras, estoy hablando de los seres vivos, en fin, de eso te estoy hablando. Y ya estaremos entrando un poquito más en ese tema, no a profundidad, porque es un tema muy, muy grande, pero sí daremos un empujoncito para que tú vayas aprendiendo y vayas guiándote para ver de dónde puedes obtener más conocimiento sobre este tema. El mago, bueno, pues como lo hemos dicho, el mago no está en un principio, no está muy interesado, no es que devalúe el hacer magia, el hacer hechizos, el hacer rituales, no es que devalúe eso. El mago sabe que tiene que empezar por él mismo, el mago sabe que el primer cambio que tiene que hacer es en su interior. Y el cambio lo va a realizar desde el plano físico, del etéreo, del mental, del espiritual, y bueno, siguen otros eslabones, pero lo principal es eso. El mago empieza a trabajar con la parte mental. ¿Para qué? Con la parte mental va a poner en orden su cuerpo etéreo, va a poner en orden su cuerpo físico y obviamente esto dará por resultado una mejor vida espiritual. Bueno, pues esto es un poquito acerca de lo que es un mago, de lo que hace un mago. Obviamente la explicación
sobre el tema de qué es un mago, pues es muy amplio también, pero bueno, espero que eso te haya servido para tener una base de cómo ser un mago. Y bueno, si pusiste atención a esto, te vas a dar cuenta de que ser un mago no significa ser una persona con habilidades especiales, haber nacido en cierto día, en cierto momento especial de alguna profecía o cosas así. No, no significa eso, significa que tienes que conocerte, tienes que adaptarte y tienes que pulir aquellas cosas que están en ti, que desde mi punto de vista, cualquier persona puede ser mago, pero no todos hemos nacido para ser magos. Si tú quieres saber si naciste para ser mago, no andes preguntando, tienes que conocerte a ti mismo. Éxitos.